En el primer ciclo de nuestra era, en la etapa de los apóstoles, uno de los grandes apóstoles fue Pablo. Y Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, cuando le escribe a los tesalonicenses, él tiene esta doctrina, esta verdad presente. Él les dice que él espera estar vivo para cuando Jesucristo arrebate su iglesia. Amén. Él dice, y nosotros, se incluye él, nosotros los que vivimos, seremos arrebatados para estar con Jesucristo para siempre. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado en griego es arpazo con H. El diccionario nos dice que arpazo es una acción repentina, alguien que es llevado o tomado repentinamente con fuerza. Acción rápida y poderosa como un rapto o un secuestro. Es la palabra original que se escribió allí en 1 Tesalonicenses 4:17. Tomado repentinamente con fuerza, una acción rápida y poderosa como un rapto. En este texto se describe el encuentro de los creyentes con Cristo en el aire para ser llevados al cielo por cierto periodo. Algunos teólogos tienen diferencias de opinión respecto a este evento, respecto a este hecho. Algunos creen que ese arrebatamiento o ese paso ocurrirá antes de la tribulación. Otros creen que va a ocurrir a mediados de la tribulación, cuando el anticristo se presente en el templo de Jerusalén. Es la abominación desoladora que llamaba Daniel. Y otros creen que es después de los 7 años de tribulación. Recordemos que Daniel en el capítulo 9 habla de 70 semanas sobre el pueblo de Israel. 70 semanas para el final de los tiempos. 70 semanas. Y cuando comenzaron, les he dicho en las enseñanzas pasadas, les dije cuándo comenzó a correr la semana número 1. ¿Cuándo comenzó? Son semanas de años. ¿Cuándo comenzó a correr la semana 1? Comenzó a correr en el reinado donde Nehemías existía, donde en el tiempo de Nehemías, cuando se reconstruye el templo, cuando se reconstruyen los muros de Jerusalén. De allí en adelante comenzó el conteo. ¿Y cuándo terminó el conteo? Con la muerte de Jesucristo, la muerte de Jesús. Allí se paralizó ese conteo y comenzó un periodo que se llama la gracia. La iglesia no es un reemplazo de Israel. La iglesia es un misterio que fue revelado en detalle en el Nuevo Testamento, porque para los del Antiguo Testamento la iglesia era un misterio, era algo que es un misterio, algo que está oculto, algo que no está a la luz. Entonces, la iglesia para los del antiguo pacto era un misterio. No se conocía lo que hoy conocemos nosotros como iglesia. ¿Y dónde se revela en detalle? En el nuevo pacto, en el Pentecostés específicamente, donde comenzó a hacerse visible lo constituido por Jesús. Recordemos que el profeta Jeremías en el capítulo 30, verso 7, llama al periodo de 7 años de tribulación el tiempo de angustia de Jacob. Jacob se le cambia el nombre. Ustedes recuerdan también en el libro de Génesis, Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y ese nombre es el que se le da también a la nación. Y dice, el tiempo de angustia de Jacob, como sabemos, recibió el nombre de Israel. Ese tiempo de angustia es el tiempo de ira de Dios
sobre Israel, pero dice también la palabra que será librado. Y Daniel capítulo 9, como les dije, habla de las 70 semanas de 7 años. ¿Cuántos se han cumplido de esas 70 semanas? ¿Cuántas se han cumplido? 69. Dígalo con convicción, amén. Se han cumplido 69 semanas. Falta una. Cuando esa semana que falta para completar las 70, es decir, esa última semana que falta, marca el fin del mundo, marca el fin de los tiempos y marca el fin de la redención de Israel. Es decir, Israel será redimido o será purgado, será redimido y se unirá posteriormente también a la iglesia de Cristo después de la tribulación. Entonces, se tiene que hacer una separación, derramar. Primero, hay dos propósitos en la tribulación para el pueblo de Israel. Hay dos propósitos en la tribulación. Primero, es derramar el juicio de Dios sobre un mundo incrédulo y rebelde. Propósito de la tribulación, derramar la ira o el juicio de Dios sobre los incrédulos y rebeldes. Y segundo, preparar a la nación de Israel para la venida de su Mesías, llevándolos al arrepentimiento nacional. Ahora bien, si el propósito principal de la tribulación se centra en Israel, no tiene sentido teológico que la iglesia, una entidad distinta con sus propias promesas, tenga que soportar ese periodo. El programa de Dios para la iglesia en esta era es la gracia que se manifiesta a través de la presencia de Jesucristo y de su Espíritu en nosotros, y de ser embajadores de Dios en este mundo. Amén. Ser embajadores de Dios en el lugar donde nos ha puesto. El programa de Dios para Israel en este tiempo futuro es el de la redención nacional. El arrebatamiento de la iglesia es el evento que despeja el camino para que el reloj profético de Israel comience a correr nuevamente. Ese reloj en la semana 69 se paró y se abrió un periodo que se llama el periodo de gracia. ¿Cuándo comienza a correr esa última semana? ¿Cuándo comienza a correr esa última semana? Va a comenzar a correr cuando la iglesia sea arrebatada. Amén. La iglesia es arrebatada y comienza el conteo de la última semana para el fin de los tiempos. Segundo, la naturaleza de la tribulación como derramamiento de la ira de Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 16 y verso 17, la describe no solo como un periodo de gran dificultad, sino como un periodo en el que la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Y fíjense lo que decían o va a decir la gente en ese tiempo. La gente va a querer morir, pero no va a poder morir. Dicen a los montes y le dicen a las rocas que caigan sobre nosotros y nos esconda del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los sellos, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, los juicios de las copas son manifestaciones directas y aterradoras de la ira divina sobre el pecado. Ahora, contrastemos esto con las promesas hechas a los creyentes de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: Dios
no nos ha puesto para ira. Eso es hablándole a la iglesia, a nosotros la iglesia. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Romanos, en Romanos capítulo 5, verso 9, lo ratifica. Dice, pues mucho más estando ya justificados. Nosotros estamos justificados. ¿Qué es justificado? Que usted tiene un borrón y una cuenta nueva delante de Dios. Que Dios nos ve a través de la sangre de Cristo como si nunca hubiésemos pecado. ¿Cuándo nos ve Dios así? Desde que lo recibimos como Señor y Salvador y nos mantenemos conectados a Él. Amén. Si usted se mantiene vivo y conectado a Dios, usted vive justificado sin condenación sobre su vida. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, porque es a través de la sangre de Cristo, es a través de la obra de Jesús, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Por Él vamos a ser salvos de la ira. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 10, el apóstol dice: Dios elogia a los creyentes por esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Nosotros no estamos esperando la tribulación. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que Cristo nos lleve en un abrir y cerrar de ojos, aparezcamos en el aire juntamente con la gente que ha partido y que Dios levantará de los sepulcros para unificarnos y estar con Jesús para siempre. Amén. Tercero, ¿por qué bíblicamente el rapto es una doctrina para la iglesia? El concepto de la inminencia. ¿Qué es el concepto de la inminencia? El concepto es un evento que podría ocurrir en cualquier momento. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? No hay señales, no hay una señal que diga si pasa esto viene el rapto. No hay señales. Puede ocurrir en cualquier momento. Hoy, esta semana, Pablo la estaba esperando en su tiempo. Es decir, no hay una señal para el arrebatamiento. Es algo inminente que puede ocurrir en cualquier momento. Proféticamente no existen señales que deban cumplirse antes de que ocurra el arrebatamiento. Si Pablo en el siglo primero lo esperaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que ya estamos en el 21? Amén. ¿Cuánto más nosotros si en el primer siglo lo estaban esperando ese arpazo? Nosotros en el 21 tenemos que tener esa convicción firme también, amén. Firme también como la tenían ellos. Y la gente dice: es que ha pasado mucho tiempo. Esto no es tiempo, es la forma en que se va a realizar. Dios tiene una puerta, tiene una cobertura, tiene un regalo que todavía mantiene sobre la humanidad que se llama gracia. Gracia de Dios, esperando que la gente, así sea en su último lecho, en su último respiro, abra los ojos y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Un periodo de gracia para que nadie se pierda, que la gente reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo tenía esta expectativa. Ahora, en el libro de Tito capítulo 2, verso 13, nos dice que debemos vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cómo dice él que debemos vivir? Aguardando la esperanza bienaventurada. Cada día nosotros nos levantamos con la esperanza bienaventurada de que hoy puede ser ese día que Dios venga a levantarnos, a darnos la última herencia, que es un cuerpo de gloria como el de Jesús. Ahora, la venida de Cristo
después de la tribulación no es inminente. La venida de Cristo después de la tribulación no es inminente. ¿Por qué no es inminente? Porque esta viene ya seguida de señales. La segunda venida está clara bíblicamente que la precederán señales muy nítidas, muy objetivas. ¿Cuáles son las señales que van a preceder la segunda venida? No el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo con nosotros, la iglesia, el surgimiento del anticristo. Alguien dijo: el anticristo nació hace varios años, ya es adulto y está por manifestarse y presentarse al mundo. Segundo, la firma de un tratado de paz. Eso ocurrirá. Es un hecho bíblico y va a ocurrir. Se va a levantar un líder mundial que va a establecer paz en el Medio Oriente principalmente, que es como la región caliente del mundo, que siempre ha estado en combates, en guerras, en conflictos. Se va a levantar un líder que no solamente va a proporcionar paz para esa área del mundo, sino para todo el territorio humano, amén, para toda la humanidad. Esa firma es un tratado de paz por 7 años, pero que a la mitad del periodo él va a romper ese pacto, lo va a violentar cuando se presente en el templo y se declare Dios, ya no hombre, sino Dios, para que le rindan adoración. Tercero, la reconstrucción de un templo en Jerusalén. Tiene que estar el templo en Jerusalén hecho. El tercer templo tiene que estar levantado, hecho. Eso es a la segunda venida de Cristo. La abominación desoladora, que es cuando el anticristo profana el templo. Los juicios catastróficos de los sellos, las trompetas y las copas. Y la campaña última, la última batalla, la llamada campaña o batalla de Armagedón, tienen que darse. Cuando todo esto se dé cronológicamente, viene Cristo. Amén. Entonces, para la venida de Cristo hay hechos, señales que tienen que cumplirse. Pero para el arrebatamiento no hay señal. Puede ser cualquier momento. Apocalipsis 19:14 habla de la segunda venida. No se puede confundir la segunda venida con el arrebatamiento. La esperanza de la iglesia no es ser protegida, porque hay algunos que dicen, fíjense algunas ideas que tienen teólogos, que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, pero que va a ser como Israel cuando estaba en Egipto, en el territorio de Gosén, que las plagas no tocaban a los israelitas porque estaban protegidos por la mano de Dios, y que así va a pasar también. Pero no es que la tribulación va a llegar solamente, o que el juicio va a llegar solamente para el pueblo de Israel. Cuando el juicio venga, cuando la iglesia sea levantada, el juicio es sobre toda la tierra. Señal profética para Israel como nación, pero es sobre toda la tierra. Es decir, allí no hay un Gosén específico, porque es en todo el globo. No habrá una burbuja en cada sitio del planeta para proteger a los que reciban a Cristo en ese periodo, o la iglesia que supuestamente estaría allí. No, la iglesia debe y tiene que estar fuera, porque es el día de la ira de Dios. Recordemos que en Lucas, cuando Jesucristo abre el libro de Isaías 61, él no dice, él comienza leyendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y sigue leyendo ese pasaje de Isaías 61, pero no termina lo que dice Isaías. Termina cuando dice el día agradable del Señor, y el día de la ira lo tiene reservado. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, porque la iglesia constituida por Jesucristo no pasará por el juicio de la gran tribulación. La esperanza entonces de la iglesia no es ser protegida de la tribulación, sino escapar de ella por completo al ser arrebatada en el arpazo. Amén. Cuando rápidamente Dios nos levante para estar con Él
para siempre. Y cuarto, el papel restrictor. El papel restrictor. ¿Qué es el papel restrictor? Es algo que detiene que esto suceda. Algo está deteniendo que la semana 70 comience a moverse, que se dé inicio a la última semana. ¿Qué lo detiene? ¿Qué detiene el cumplimiento de la última semana? ¿Qué detiene el inicio de esos 7 años todavía? No ha comenzado, todavía esos 7 años no han comenzado de tribulación, pero hay algo que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí dice, hay algo que lo detiene. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando eso que lo detiene sea quitado, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará posteriormente con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué lo detiene? ¿Qué detiene que inicie la semana 70 para el fin? Lo detiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios no está en un área de la tierra, está en cuerpos humanos. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En todo hombre y mujer que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. 1 Corintios 6:19 dice que no ignoremos acerca de esta verdad, que somos morada, habitación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo es quien lo detiene. El propósito del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, que las verdades del reino sean reveladas a la iglesia y que la iglesia viva con la expectativa correcta. Que cada día el hombre y la mujer lavados en la sangre de Cristo se levante con la expectativa que lo hacía la iglesia de los tesalonicenses, esperando a Jesucristo como su Señor y Salvador para su última redención, la de un cuerpo nuevo. Amén. Cuando el Espíritu Santo sea levantado, la iglesia que tiene el Espíritu Santo se va con él. Amén. Todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos vamos con él. No es que el Espíritu Santo deja la tierra, porque él es omnipresente. Él tiene las mismas características del Padre y del Hijo, pero el propósito con el cual está en la tierra ya es retirado. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Convencer al hombre de pecado. Traer convicción al hombre de pecado, que el hombre sin Cristo está perdido, pero que si recibe a Jesucristo tiene salvación y tiene vida eterna. Y comienza un orden en su vida. Las vidas sin Cristo viven en un desorden. Y aún gente que recibió a Cristo, pero que yo digo que lo recibió de boca, lo recibió solamente como por emoción, pero no en espíritu, no de verdad, vive todavía en desorden. El desorden lo tiene aquella persona que no ha tenido un encuentro real con Cristo, porque donde Cristo habita hay orden. Amén.
Donde Cristo habita hay orden. Y Dios comienza una obra en nosotros desde el día que le entregamos nuestro corazón a Él. Comienza una etapa de restauración de todas las cosas. Nuestros pensamientos cambian. ¿Por qué la gente quiere quitarse la vida o no quiere seguir existiendo? Porque hay pensamientos incorrectos del enemigo que se colocan en la vida de la persona por alguna situación o por alguna causa. Hubieron hombres de Dios, hombres grandes, Elías, un hombre, un profeta grande, pero que en un periodo, cuando una mujer utilizada por el mismo diablo lo amenaza, el hombre dejó que el miedo entrara a su corazón después de haber eliminado 850 profetas de Baal y de Acera, y huye y se esconde en una cueva y desea no seguir existiendo. Elías le dio apertura al miedo. El miedo es un espíritu que usted tiene que mantener cerrado, amén. No le puede dar cabida, sino que cada día nos despertemos con la expectativa. Dios está con nosotros, amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted se levanta con deseos de vivir, con deseos de seguir adelante, con deseos de glorificar a Dios, con deseos de alabar al Señor. No hay lugar para quitarse la vida. No hay lugar, pero cuando un pensamiento se le da apertura, un pensamiento de mal, él hace estragos, hace daño a la vida de la persona. El diablo viene a destruir, viene a causar dolor y a causar distorsión de las verdades de Dios en la mente de la persona. Es por eso que tenemos que estar apercibidos. Y una de las verdades presentes es cuando usted lee Primera de Juan capítulo 3. Con esto termino. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y verso 3. En el capítulo 3, verso 2, dice: amados, así te dice Dios, amada. Tú eres amada por Dios, nosotros somos amados por Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga en las nubes para llevarnos, seremos semejantes a Él. Amén. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza viva en Dios se purifica, vive en santidad, vive en rectitud. No hay lugar para el pecado, porque usted dice: no, es que hoy puede ser el día que Dios me venga a levantar. Y si hay algún pensamiento distorsionado, un pensamiento de mal que quiera hacerse de su voluntad, se quiebra cuando usted le presenta esta verdad desde temprano y usted dice: hoy es el día que yo espero la redención de mi Señor Jesucristo. ¿Qué redención? La redención de nuestros cuerpos, el arrebatamiento. Todos los días tiene que ser una expectativa constante hasta que eso ocurra. Amén. Hasta que eso ocurra, porque ¿hasta cuándo la vamos a mantener? Hasta el último día de nuestra existencia aquí. Todos los días la iglesia de Cristo tiene que vivir con esa expectativa viva de que hoy es el día que vamos a ser llevados a la presencia de Dios vivos. Amén. Vivos. Que Dios nos transforme en un abrir y en un cerrar de ojos. Y en esa esperanza usted se purifica. No hay lugar para el pecado. ¿Cómo va usted a pensar hacer algo malo si usted sabe que en minutos viene Dios por su cuerpo? Amén. Si en minutos viene Dios a buscarlo, si en minutos viene Dios por su vida, eso lo tenemos que mantener siempre activado. Y eso te evita de pecar, eso te evita de aliarte con gente de perversas ideas y unirte a gente de fe cada día. Amén. Congregarte, unificarte con gente que tenga el mismo concepto de Jesús que tenemos
nosotros. Amén.